Putin, una llamada que ha sido satisfactoria. Ambos insisten en que ha sido informativa, útil. Han sido esas las palabras de Vladimir Putin, y Donald Trump también ha hablado en términos muy positivos. Dice que cree que ha ido muy bien y, lo más importante, ha dicho que Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego y, todavía más importante, el fin de la guerra. Palabras textuales de Donald Trump en su post, en la que es su red social, no solo su favorita, sino su red social, que es de su propiedad, en Truth Social. Vamos a analizar estos detalles, estas declaraciones, a continuación en este ratito de tertulia. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos. Ahora, digo, no sé si está el micrófono abierto o no. Y José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, Miguel, empiezo por ti. ¿Qué sensaciones nos aportan las declaraciones de Putin y de Trump? Los dos se han mostrado positivos, optimistas, satisfechos por la conversación que han mantenido, y Donald Trump ha sido quien ha dado el anuncio más impactante, el de van a arrancar de inmediato las negociaciones de alto el fuego. Ya sabemos que Trump es a veces muy magnánimo con las declaraciones, y nos deja siempre unos titulares muy llamativos, y otra cosa es el trasfondo y la inmediatez con la que se produzcan las conversaciones. Queremos también hacer un llamamiento a la calma. No quiere decir que esto sea ya de ya, pero bueno, primera sensación, ¿cómo debemos interpretarlo? Bueno, vamos a ver, siempre es positivo que se reúnan, ¿no? Eso nadie va a dudarlo, ¿no? Pero lo que sí está muy claro es que Putin es bastante zorro, es una persona que va a estar ahí regateando y haciendo lo que tenga que hacer. Putin se ve ahora mismo más dominante que, por ejemplo, el año pasado. Ve que Ucrania pues es difícil que le pueda parar. Ha recuperado, yo creo, que casi toda la zona de Kursk que había invadido Ucrania. Ucrania a duras penas se sostiene en el aspecto militar, con lo cual, bueno, pues él va a exigir probablemente unas contraprestaciones muy importantes, por supuesto Crimea, por supuesto la mitad del Donbass, y luego querrá, bueno, pues otra serie de aspectos probablemente económicos. Hay muchos flecos en todo esto, ¿no? Y de hecho, el que hasta ahora ha ganado ha sido Trump, que ha firmado el acuerdo por el tema de los minerales, ¿no? Con Ucrania. Con lo cual, bueno, Ucrania tampoco es que sea, digamos, el paraíso del mundo, ¿no? Tiene el tema cereales, el tema minerales y esas cosas, pero es un país que también tiene que alimentar a muchos millones de personas. En fin, yo creo que es positivo que hablen, pero no me parece lógico que la Unión Europea, que también ha ayudado mucho a Ucrania, no esté en esas conversaciones, y ya no me va bueno que Ucrania tampoco esté en las negociaciones, cuando es la parte más significativa de todo este conflicto. Entonces, vamos a ver qué hablan. Llegarán probablemente a algunos puntos básicos, pero eso no significa que Ucrania pueda aceptarlos. Así que yo, soy positivo, me parece bien que haya conversaciones, me parece adecuado lo que pueda ocurrir, pero tenemos que esperar un poco más a ver cómo se desarrollan y si hay algún anuncio que merezca la pena. Efectivamente, vamos a ver, porque Europa por el momento no está en esas conversaciones. Ucrania por el momento tampoco ha sido partícipe de una conversación a la vez con Trump y con Putin. Ni siquiera Zelensky y Putin han mantenido todavía una primera conversación directa formal. Y todavía también tenemos la duda de si Rusia considera que Zelensky es o no el líder legítimo para representar a Ucrania en las negociaciones. Esto también es importante. Enseguida andamos en ello. Sin embargo, José Manuel, ¿cómo has visto inicialmente estas primeras declaraciones por parte de Trump, que, como decimos, bueno, pues ha dado quizás el titular más llamativo? Miguel nos decía, bueno, es positivo que al menos ya empecemos a hablar en estos términos de negociaciones de alto el fuego. Sin embargo, bueno, tenemos que ser conscientes de que quizás todavía antes de que arranquen esas negociaciones hay que solventar una serie de escollos que por el momento no se están solventando, y no sabemos ni cuándo ni en qué forma se producirán esas primeras negociaciones antes de las negociaciones de alto el fuego.
Sí, efectivamente yo coincido con lo que ha comentado Miguel. Es bueno que hablen por teléfono Trump y Putin, es mejor que hablen a que no hablen, pero la verdad es que es muy poco ortodoxo y muy poco respetuoso con el derecho internacional que estas conversaciones telefónicas que mantiene Trump con Putin pues se acaben conociendo a través de su red social privada. Es decir, da la impresión como el gobierno de Estados Unidos fuese la finca particular, el, el palacio del señor Trump, y eso no es así. Y luego es verdad que hay un elemento positivo en estas conversaciones telefónicas, y es que Trump ha hablado inmediatamente con Zelensky. Es decir, han entendido que sin Ucrania obviamente no hay conversaciones, no hay negociación sobre la paz, porque no tiene ningún sentido que haya conversaciones para abrir un proceso de paz sin contar con la principal damnificada, que es Ucrania. Y además, esto cambia un poco las cosas en un sentido positivo, cambia las cosas de cómo se vio la reunión que tuvo Zelensky y Trump, la primera reunión en la Casa Blanca, que fue un desastre y que prácticamente salió humillado, porque ya prácticamente todo el mundo acepta que Ucrania tiene obviamente el derecho a estar en ese proceso de negociación y que sin Ucrania no va a haber proceso de pacificación real. Eso ya es un paso positivo. Y vuelvo a decir, sin Ucrania y sin la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, por mucho que Trump se quiera poner medallas, es un elemento decisivo, decisorio en este proceso de paz. Y realmente tampoco ha habido ninguna novedad con esta conversación telefónica. Ahí ha sido bastante ágil el señor Zelensky, que cuando Putin anunció a bombo y platillo que se abría este proceso de diálogo, Zelensky dijo, muy bien, pero tiene que ser un proceso de diálogo directo entre Zelensky y Putin. Putin obviamente no quiso dar su brazo a torcer, pero al final, si realmente hay un alto el fuego, o posibilidades de un alto el fuego, o posibilidades de abrir un proceso de negociación, al final Putin tendrá que verse las caras con Zelensky. Eso es lo lógico, lo normal, y debe ser Rusia y Ucrania quienes tengan la última palabra. Desde luego es un paso positivo, pero todavía queda mucho, y además hay que ver cómo Putin ya está mandando a sus hijos, a los hijos de Putin, a aquellos que juegan su papel en la Unión Europea, a decir las cosas que están diciendo. Hemos visto las declaraciones de Orbán diciendo ni más ni menos que Ucrania no puede entrar en la Unión Europea porque es corrupta. Y lo dice Orbán, que es precisamente el presidente del gobierno que está agrediendo y que está menoscabando de una manera más clara el acervo comunitario y el proceso de construcción europea. O sea que este proceso de negociación va a ser un proceso con muchos obstáculos, pero que la última palabra la va a tener Rusia y Ucrania. Y yo veo a Ucrania hoy más fuerte que hace 2 meses. Y creo que eso es positivo, porque el proceso de paz solamente puede ser algo viable si es una paz duradera y una paz justa.
Ujú. Importante algunos de los aspectos que habéis abordado ambos. Por un lado, tanto Miguel como José Manuel habéis insistido en que no es lógico que que la Unión Europea no esté presente en las negociaciones. Hay que decir que Trump, en su post en Truth Social, sí ha dicho que ha informado de esta conversación mantenida con Putin no solo a Zelensky, sino también a Ursula von der Leyen, a Emmanuel Macron, a Giorgia Meloni, a Friedrich Merz y a Alexander Stubb. Así que parece que los líderes europeos están al corriente de forma directa con Donald Trump. Queremos pensar que esto podría significar que en algún punto Europa va a ser partícipe de estas conversaciones. Veremos si es en calidad de aliado de Ucrania, veremos en qué papel se conforma esto. Mientras tanto, Trump ha dejado muy claro, y esto quizás también sorprende, que quienes tienen que hablar son directamente Rusia y Ucrania, que solo puede negociarse entre ambas partes. Dice, solo puede ser así porque conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. Decíamos, la cuestión está en si Rusia, Putin, consideran que Zelensky es la persona legítima para llevar esas negociaciones como representación de Ucrania. Sí es cierto que desde esta parte no se entendería que no fuera Zelensky. Al final es quien ha estado y ha formado parte de todo el proceso, quien ha dado la cara en representación de Ucrania desde el estallido de la guerra. Sería extraño que de repente se asignara a otra persona, y entendemos que ni el gobierno ucraniano ni Volodymyr Zelensky lo permitirían. Pero bueno, tenemos las dudas, que al final son lógicas. Miguel, claro, tenemos muchos escollos todavía. Trump dice de inmediato negociaciones de alto el fuego. La cumbre de Estambul de la semana pasada, por esa experiencia tan reciente, sabemos que las cosas no suelen ser tan inmediatas. No se han mencionado ningún plazo. De hecho, lo dice el propio Ushakov, el asesor presidencial ruso, que Putin y Trump no han discutido el plazo del alto el fuego. No sé si podemos marcar horizonte temporal o referencias. Hombre, marcar un horizonte temporal es muy difícil, Marta. Sí, evidentemente estamos en un periodo muy inicial. De todas formas, tenemos que plantear un poco la personalidad de cada uno de los actores, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que Putin jamás se va a reunir con Zelensky. Le ha ridiculizado, le ha llamado payaso, le ha dicho que él no es... Es decir, Putin se considera tan por encima de Zelensky que es prácticamente imposible que se vayan a reunir los dos. O sea, yo lo que entiendo es que habrá una delegación rusa y una delegación ucraniana. Que la ucraniana a lo mejor podría llegar a estar comandada por Zelensky, pero que Putin nunca se incorporará, por lo menos en mi opinión, a esas conversaciones, porque se considera como 17 estadios por encima de Zelensky y en el fondo le desprecia. Yo creo que lo ha dicho, ¿no?, de diferentes formas a lo largo de estos 3 años. Entonces, Zelensky, pues evidentemente puede intentar aparentar que él es el jefe de esas cosas, y nadie va a decir que no, pero probablemente ahí pues Ivanov es el responsable de negociar con él, pero yo estoy convencido de que Putin no se va a sentar nunca a la mesa. La tregua yo creo que sí está más cerca de lo que parece, porque es decir, una tregua en el fondo no es algo tan dramático ni tan complicado, es simplemente, oye, mira, dejamos de pegar tiros y ya está. Ahora, las negociaciones sí, las negociaciones van a ser complicadas porque lógicamente Zelensky se le va a pedir que ceda un 20% más o menos del territorio oficial ucraniano. Entonces eso a nivel interior como país, y él como presidente del país, pues evidentemente supone un desgaste tremendo. Es decir, hemos estado 3 años luchando y al final resulta que voy a perder el 20% del territorio. Bueno, evidentemente es una decisión difícil, ¿no? Aparte, hemos de tener en cuenta que las elecciones ucranianas no se han celebrado precisamente porque están en época de guerra y su constitución dice que no se pueden celebrar mientras haya guerra. En el momento en que se acabe la guerra, automáticamente tiene que haber elecciones. Yo creo que Zelensky va a tener muy difícil el poder volver a ser el líder de Ucrania en la siguiente etapa, ¿no? Y eso es algo que Putin juega con ello también, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que aquí a un mes
tiene que haber una tregua, un mes, por ejemplo, de alto el fuego y esas cosas, y que empezarán a negociar las delegaciones. Creo que esas decisiones no van a ir demasiado bien para Ucrania, pero que al final, bueno, pues la presión probablemente, sobre todo de Trump, harán que se llegue a un determinado acuerdo. No creo que Putin ceda demasiado. Él ahora mismo se siente ganador y es un hombre duro, es un hombre que quiere demostrar a su pueblo que esa guerra le ha servido para algo, y en particular para quedarse con el 20% del territorio ruso, que además en la zona del Donbass hay minerales muy interesantes, muchas cosas que él le pueden interesar como país, y yo creo que eso acabará, y a lo mejor de aquí al verano, yo creo que para julio por ahí, pues se puede llegar a lo mejor a unos principios de acuerdo que pudieran ser razonables. Bueno, evidentemente, como bien nos decías, es muy difícil marcar un horizonte, pero está bien también conocer las diferencias entre lo que puede suponer un alto el fuego, es decir, la dificultad que pueda suponer el alto el fuego versus la dificultad mucho mayor de unas negociaciones de paz, que como bien nos decías, pues ahí sí vamos a tener complicaciones serias. José Manuel, por el momento estamos viendo con optimismo la conversación Trump-Putin. Vimos también con optimismo la semana pasada el hecho de que al menos hubiera una primera cumbre Ucrania-Rusia, el primer encuentro desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Estamos viendo pequeños pasos que no sabemos de qué forma se van a conformar, ¿no? Pero en el caso de que pudiéramos tener una tregua mucho más cerca de lo esperado, el escenario siguiente sería verdaderamente el de una paz, es decir, el de que arrancaran unas negociaciones de paz, o podríamos más bien manejar una tregua que pudiera ir prolongándose durante el tiempo y que finalmente el escenario que tuviéramos, más que una paz en sí, fuera una guerra bloqueada, anestesiada, un conflicto más bien parado pero todavía latente? Hombre, eso sería el peor escenario, es decir, que fuéramos... Bueno, el peor escenario es mantenerse como estamos, pero si fuésemos a un alto el fuego, que además ese alto el fuego, yo incluso no lo llamaría tregua, porque habrá que ver si ese alto el fuego se respeta, no se respeta, si no hay trifulcas en medio de ese alto el fuego. Yo sinceramente insisto que aquí el papel vital es el de la Unión Europea. Si la Unión Europea se mantiene firme y mantiene firme su apoyo a Ucrania, Putin no va a salir totalmente victorioso de esta guerra, que ya dura 3 años y que en el fondo lo que ha trasladado es que él quiere que las tropas ucranianas se retiren totalmente de 4 regiones que ahora mismo están ocupadas parcialmente por las tropas rusas. Es decir, Putin no ha conseguido sus objetivos, y esto de plantear como un gran éxito que las tropas ucranianas han sido rechazadas en una región rusa como Kursk, pues bueno, como éxito yo no lo veo, porque estamos hablando de territorio que siempre ha sido ruso y que en una estrategia, en una táctica que a lo mejor no era muy afortunada, fueron ocupadas parcialmente por Ucrania. Yo creo que hay que ver si ese alto el fuego realmente da pie a un proceso de negociación, a una paz duradera, estable y justa. Yo lo digo claramente, no me fío de Donald Trump, no me fío en este momento de Estados Unidos como aliado, y por eso creo que es fundamental que esté la Unión Europea ahí en ese proceso de negociación, no digo en la mesa, pero sí respaldando a Ucrania. Lo que es evidente es que esta guerra no se va a resolver por una conversación entre Putin y Trump. Puede ayudar, pero no se va a resolver de esa manera.
Y bueno, evidentemente Putin tiene su derecho a pensar que Zelensky es un dirigente muy malo para Ucrania, pero eso quien lo tiene que decidir, como en toda democracia, que a lo mejor Putin pues en eso no está muy avezado, pues en toda democracia quien lo decidirá será la población ucraniana. Ojalá haya elecciones libres en Ucrania, ojalá partidos políticos que están ilegalizados en Ucrania puedan concurrir a esas elecciones libres y ojalá en Ucrania se elija un presidente legítimo, porque no hay guerra, pero también me gustaría que eso se pudiese producir en Rusia, ¿no? Y sobre todo la condición sine qua non para que haya elecciones libres es que no haya guerra. Si logramos un alto el fuego que se prolongue un año, eso será muy positivo para Ucrania, para la Unión Europea y muy positivo para la convivencia y la distensión internacional. Pues ahora nos tenemos que quedar esperando. Bueno, esperar y leer o escuchar y ver qué es lo que ocurre. Nosotros, como siempre, con estos análisis, con este ratito de tertulia, intentamos analizar el contexto actual, adelantarnos sin la bola de cristal hacia el futuro. Vamos a ver, por el momento nos quedamos o queremos quedarnos con la parte más positiva, esa primera cumbre en Estambul entre Rusia y Ucrania, la conversación entre Trump y Putin, conversación que, por cierto, también ha aplaudido Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, acaba de hablar, agradece a Donald Trump sus incansables esfuerzos para resolver el conflicto de Ucrania. Bueno, vamos a ver en qué queda todo esto y si efectivamente nos acercamos a un alto el fuego que nos puede acercar todavía más a esas conversaciones, negociaciones para una paz. Mientras tanto, como decimos, seguimos analizando el contexto. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU San Pablo, José Manuel Corrales, profesor en la Universidad Europea. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Encantado. Adiós, todavía. Buenas noches.